A ver, el vaso de agua que tenemos sobre la mesa en este momento podría contener químicos profundamente complejos que los sistemas de filtración de la ciudad literalmente no pueden ver. Y, o sea, no es por falta de tecnología en los filtros en sí, sino porque a nivel analítico, los sistemas tradicionales están buscando estas amenazas con los ojos vendados. Totalmente. Es que solemos tener esta expectativa de absoluta pureza, ¿verdad? Claro, vemos ese líquido transparente y pensamos que es simplemente H2O. Ya sabes, una fórmula estática, predecible, aburrida, digamos. Exacto. Pero los documentos que vamos a explorar hoy para esta inmersión profunda nos revelan algo fascinante. Cada gota de agua es un universo químico sumamente activo, vibrante y, bueno, a veces bastante peligroso. Sea líquida. Y decodificar esto de la volatilómica del agua. Queremos entender cómo la gestión hídrica está viviendo un cambio de paradigma brutal. O sea, estamos pasando de una disciplina súper reactiva y estática a conformar una red hídrica proactiva, en tiempo real y, esto es clave, biológicamente validada. Es un salto monumental. Y, a ver, esa ceguera analítica que mencionabas tiene una explicación histórica. Durante décadas, la ingeniería sanitaria ha tratado el agua como algo casi binario. En plan, ¿está limpia o está sucia? Sí, exactamente eso, basándose en parámetros muy rígidos. Nos gusta que las cosas sean visibles y categóricas. Hoy en día, la calidad del agua se ha convertido en una disciplina de la ciencia de la información. ¡Guau! Y cuando damos un paso atrás y analizamos la escala molecular con las herramientas actuales, descubrimos que esa supuesta simplicidad era solo una ilusión generada por las limitaciones de nuestros propios instrumentos. A ver, vamos a desempacar esto porque para entender hacia dónde vamos, primero hay que entender por qué el método del pasado está obsoleto, ¿no? Definitivamente. Para dimensionar ese salto, primero hay que entender la magnitud del problema actual, lo que en el análisis de datos llamamos el punto ciego. ¿El punto ciego? ¿Sí? El universo de compuestos químicos que los humanos hemos sintetizado y liberado al mundo tiene, digamos, más de 200 millones de sustancias registradas. ¿200 millones? Así es. Sin embargo, los laboratorios de calidad del agua convencionales operan bajo un modelo de química analítica dirigida. Esto significa que tienen una lista regulatoria fija y calibran sus máquinas exclusivamente para buscar los, no sé, 100 o 200 compuestos de esa lista. O sea, si un compuesto no está en su lista VIP de invitados, puede pasar caminando por la puerta principal y nadie hace nada. Tal cual. Si la sustancia no está programada en el equipo, es invisible. Es un análisis que detecta menos del 1% del panorama químico real. Es que pensándolo bien, imaginen que están intentando buscar unas llaves perdidas en la inmensidad de un estadio de fútbol a medianoche, pero usando un pequeño puntero láser. Esa es una analogía perfecta. Claro, porque solo van a ver exactamente el centímetro donde apunta el láser e ignoran todo el resto del campo. Si las llaves están a un paso a la izquierda, jamás las verán. Y aquí es donde vi en las notas un término larguísimo, la espectrometría de masas de alta resolución, o HRMS, combinada con un cribado no dirigido. ¿Cómo cambia esto la jugada? Bueno, cambia el puntero láser por encender todos los reflectores del estadio de golpe. El cribado no dirigido o el non-targeted screening no le dice a la máquina qué buscar. ¿No le da una lista? No. Simplemente le dice, dime absolutamente todo lo que hay aquí. Analiza la muestra y revela la huella digital molecular completa en una sola corrida. Y a ver, encender esas luces es imperativo por un concepto crítico llamado el exposoma ambiental. Ah, el exposoma. Eso sería como la suma de todo a lo que estamos expuestos. Exactamente. Es la medida acumulativa de todas las influencias ambientales y químicas que interactúan con un ser vivo a lo largo de toda su vida. Y el agua dulce es el vector de transmisión más crítico y eficiente de ese exposoma. Claro, porque todos tomamos agua todos los días. Sí, y al usar los reflectores de la HRMS, la ciencia por fin está viendo la amenaza real de los contaminantes emergentes. Estas son sustancias que escapan a los filtros convencionales porque sus moléculas son demasiado pequeñas o complejas. Yo leí sobre esto y es alarmante. Hablamos de restos de medicamentos, ¿no? Como acetaminofén o carbamazepina que la gente excreta. O pesticidas, productos de cuidado personal como el triclosan.
Y los infames PFAS. Los famosos químicos eternos. Sí, esos. Los de los sartenes antiadherentes y la ropa impermeable que la naturaleza simplemente no sabe cómo degradar. Y saber que todo eso pasaba bajo el radar es un poco escalofriante. ¿Lo es? Pero aquí me surge una duda logística enorme. A ver, si ya encendimos los reflectores para ver ese 99% del universo químico oculto, ¿cómo capturamos físicamente esa información? Porque mandar un frasco de agua a un laboratorio súper avanzado y esperar semanas a que lo procesen, Es inútil, ¿sí? claro, para cuando lleguen los resultados de ese laboratorio, esa agua ya se consumió. Es un punto excelente. El tiempo de respuesta era el gran cuello de botella. Y es aquí donde la ciencia, digamos, da un giro lateral brillante hacia lo que llamamos la volatilómica. Volatilómica. Sí. En lugar de intentar extraer y separar minuciosamente los contaminantes disueltos en el líquido, lo cual es lentísimo y requiere destruir la muestra con solventes, decidieron enfocarse en el aire. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que en lugar de analizar el líquido, estamos analizando el aire alrededor del agua? Así es. El término técnico es análisis del espacio de cabeza, o headspace. La volatilómica se centra en los compuestos orgánicos volátiles, los COV. Ajá. Estas son moléculas muy pequeñas, de menos de 1500 daltons de peso. Para visualizarlo, imaginemos que tienen tan baja solubilidad en el agua que ante la menor oportunidad escapan de la fase líquida y se evaporan hacia la capa de aire que está inmediatamente por encima. Entiendo. Es como el olor a cloro de una piscina techada. No estás oliendo el líquido per se, estás oliendo el gas que el agua está expulsando. El principio es exactamente el mismo. Lo que hace esta tecnología es escuchar esa fase gaseosa. Al extraer el gas del espacio de cabeza, podemos leer el metabolismo completo de esa masa de agua sin siquiera tocar el líquido de forma invasiva. Es increíble. Y la gran revolución es el hardware. Pasamos del laboratorio confinado, donde las máquinas GCMS tardaban días y eran costosísimas, al olfato artificial, usando tecnologías como aroma y narices electrónicas con sensores biónicos MOS. O sea, literalmente estamos instalando narices robóticas a lo largo de las tuberías y los ríos. Sí, narices desplegadas en el campo que dan resultados en segundos y con una precisión de nanogramos por litro. Un nanogramo es... Una locura de precisión, sí. Una milmillonésima parte de un gramo, ¿no? Y poder oler el peligro antes de que llegue el grifo. Lo fascinante aquí es cómo esta velocidad previene tragedias, por ejemplo, con eventos catastróficos que introducen COVs peligrosos de forma repentina. Pensemos en los incendios forestales. Ah, claro, con el cambio climático son cada vez peores. Exacto. El calor extremo degrada las tuberías subterráneas de PVC o polietileno de alta densidad. Se empiezan a derretir. Y a la vez, los bomberos abren los hidrantes al máximo, lo que despresuriza la red y crea un efecto de succión. Espera, ¿succionan el plástico derretido? Succionan los vapores. Introducen compuestos altamente tóxicos como benceno y tolueno directamente al agua potable. Antes, podíamos pasar días sin saberlo. Ahora, la nariz electrónica capta esa volatilidad al instante. ¡Wow! Pero a ver, una nariz electrónica oliendo a nivel de nanogramos todo el día genera cantidades masivas de datos crudos. Esa información no sirve de nada sin un cerebro que la interprete instantáneamente, ¿verdad? Totalmente. Y ese es el papel de la inteligencia artificial. La IA procesa esos datos usando redes neuronales convolucionales, o CNN. Las usa para procesar estas imágenes espectrales que generan los sensores. Imágenes espectrales. Sí, la IA trata las señales químicas como si fueran patrones visuales, y luego usa algoritmos como bosques aleatorios para seleccionar las variables importantes y descartar el ruido. Pero la verdadera joya es lo que llamamos el radar omnidireccional. Eso suena a película de ciencia ficción. ¿Qué es el radar omnidireccional? Son modelos predictivos QSR, relación cuantitativa estructura-actividad. Estos modelos permiten identificar contaminantes completamente desconocidos sin necesitar estándares químicos de referencia previos. A ver, creo que tengo una analogía para esto. Es como un sistema de reconocimiento facial súper avanzado en un aeropuerto, ¿no? A ver, cuéntame. O sea, este sistema de IA puede identificar a un criminal
que en nuestro caso sería una molécula tóxica, basándose puramente en sus características y comportamiento estructural. Exacto. Incluso si la IA nunca antes había visto esa cara específica en su base de datos, y hasta si el criminal está usando un disfraz, lo reconoce por cómo se estructura. Es una analogía brillantísima. La IA predice la toxicidad por la forma de la molécula. Y esta aplicación es vital en las plantas potabilizadoras, la CETAP, porque ahí lidiamos con la paradoja de la desinfección. La paradoja de la desinfección, o sea, ¿desinfectar el agua causa problemas? Sí, es un tema súper complejo. Mezclar un desinfectante fuerte, como el cloro o el ozono, con la materia orgánica natural que viene en el agua de los ríos, genera subproductos de desinfección, o DBPs. Espera, o sea que en el intento de limpiar el agua, ¿generamos otras toxinas? Desafortunadamente sí. Generamos compuestos altamente tóxicos como trialometanos o ácidos haloacéticos. ¡Qué ironía! Y el ejemplo más preocupante de toxicidad son las halobenzoquinonas, las HBQs, específicamente una llamada 2,6-DCBQ. Estos subproductos inducen un estrés oxidativo severo en las células e incluso inhiben el gen RECA, que es fundamental para la reparación del ADN. O sea, estamos bebiendo un químico que no deja que nuestro ADN se repare. ¿Y cómo soluciona esto la IA? Con sistemas como IOFinder. Esta IA ajusta dinámicamente y de forma 100% autónoma las dosis de cloro en tiempo real, analiza los precursores presentes y aplica la cantidad exacta de cloro para prevenir la formación de estos subproductos tóxicos antes de que ocurran. Es como si desactivara la bomba química antes de que explote. ¡Qué maravilla! Pero bueno, digamos que ya tratamos el agua perfectamente en la planta gracias a la IA. Ahora, esa agua tiene que viajar por kilómetros y kilómetros de infraestructura hasta llegar al usuario, a nuestra casa. ¿Qué pasa en el camino? Bueno, aquí es donde desmitificamos la infraestructura. Existe este enemigo interno. ¿Enemigo interno? Sí, porque las tuberías no son conductos estériles e inertes. Son reactores químicos y biológicos sumamente activos. Claro, nos imaginamos tubos de metal limpios, pero bajo tierra debe ser otra historia. Yo leí sobre el problema del biofilm, las biopelículas. Ese es el gran villano subterráneo. Estas biopelículas albergan consorcios microbianos muy complejos, que causan algo llamado corrosión inducida microbiológicamente, o MIC. O sea, bacterias comiéndose el tubo desde adentro. Literalmente. Y tradicionalmente, para detectar esto, tenías que destruir la calle, sacar un pedazo de tubo y hacer una inspección física. Pero ahora, con la volatilómica, analizamos los COB microbianos. Los gases de las bacterias, básicamente. Exacto, los MBOCs en el agua circulante. Así podemos oler la actividad metabólica del biofilm en tiempo real. Y si conectamos esto con el panorama general, la ventaja predictiva es enorme. Me imagino, predices fallas estructurales mucho antes de que el tubo se rompa. Y evitas problemas de sabor y olor en el agua. Pero lo más crítico, monitorear el exometaboloma de esta biopelícula evita que liberen metales pesados, como el cobre, directamente al flujo del agua potable. O sea, protegemos nuestra salud monitoreando la digestión de las bacterias. Es fascinante. Pero a ver, todo esto es sobre el agua que entra en la ciudad. Entendimos cómo se protege. Pero la inteligencia líquida también revoluciona lo que devolvemos al medio ambiente, ¿no? En las plantas de tratamiento de aguas residuales, la CEDAR. Efectivamente. Y este es un cambio de mentalidad radical, porque hemos vivido bajo una ilusión de seguridad. ¿Ilusión de seguridad? ¿Por qué? Porque, más allá del análisis convencional, eliminar el compuesto químico original no garantiza la seguridad ambiental. Por ejemplo, procesos como la ozonización pueden romper un químico malo, pero crear subproductos de degradación que son muchísimo más tóxicos que el contaminante inicial. ¡Wow! O sea, el sensor de la planta dice, ya no hay químico X, somos ecológicos, pero no sabe que ahora hay un químico Y, que es peor. Exacto. Cumplen con la normativa química, pero destruyen el ecosistema. Y aquí es donde entra el protocolo EBR. Eficiencia de remoción basada en efectos. Exacto. Es el uso de sistemas de alerta temprana biológica, los BIOS. Y aquí es donde entra la biología pura, ¿verdad? Según las notas, usan organismos centinela. Hablaban de pulpas de agua, la Daphnia magna, o larvas de libélula. Sí, la Coenagrion astulatum.
Lo que hacen es monitorear el biomarcador de estos organismos. Específicamente, buscan alteraciones en las rutas de oxilipinas. ¿Las oxilipinas? Son reguladores clave de la inmunidad y la inflamación celular, como el 9-HODE o el 13-OTRE. Si el agua supuestamente tratada causa una caída drástica en estos niveles dentro de la libélula, es la señal de alarma de un fallo biológico, a pesar de que haya un cumplimiento químico regulatorio perfecto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que estamos usando a estos organismos como el canario en la mina de carbón, pero a un nivel de precisión molecular y bioquímica impresionante. Sí. La verdadera validación ahora es metabólica y ecosistémica, no solo química. No nos importa si la máquina dice que está limpio, nos importa si la vida biológica prospera o sufre en esa agua. Es un enfoque hermoso y súper pragmático. Creo que para sintetizar podríamos decir que la arquitectura de esta inteligencia hídrica tiene 3 grandes pilares, ¿no? Así es. Es la extracción sensorial, que sería la nariz, luego el procesamiento analítico, que es el cerebro, con la IA, y finalmente la validación ecosistémica, que es el veredicto con el protocolo IBRE. Pasamos de reaccionar ante crisis a un futuro hídrico predictivo y de autocuración. Exactamente. Estamos creando un gemelo digital del ciclo del agua. Y esto es fundamental para cumplir los objetivos globales, como el ODS 6 de Naciones Unidas. Y solo por hacer una breve mención que me voló la cabeza sobre la economía circular, es increíble que, usando estas tecnologías, las plantas residuales ahora hacen vigilancia epidemiológica. O sea, rastreando SARS-CoV-2 o mpox usando metagenómica. Y lo hacen antes del pico clínico poblacional. Es como un sistema inmunológico a nivel de ciudad. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejar a todos con un pensamiento provocador. Algo que no hemos discutido a fondo, pero que es inevitable. A ver, dime. Pensemos en la futura democratización de la detección. O sea, ¿qué pasará con la sociedad, con las empresas y nuestra relación con el medio ambiente cuando esta tecnología de nivel industrial evolucione? Te refieres a la miniaturización extrema. Exacto. Imagínate sensores de nanocarbono integrados directamente en nuestros teléfonos móviles o instalados de fábrica en el grifo de nuestra cocina, dándole el poder absoluto del monitoreo no dirigido y en tiempo real a cada ciudadano en su propio hogar. Cambiaría por completo el balance de poder. Las corporaciones y los gobiernos ya no tendrían el monopolio de la información ambiental. Exactamente. Nadie podría ocultar un derrame tóxico o una mala gestión porque miles de ciudadanos lo detectarían en sus grifos al instante. Es un futuro fascinante para seguir cuestionando el mundo que nos rodea. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y recuerden, la próxima vez que se sirvan un vaso de agua, están viendo un ecosistema inteligente. Hasta la próxima inmersión.